El 23 de abril de 2025, tras pasar más de 20 años en el corredor de la muerte, Moisés Sandoval Mendoza fue ejecutado por inyección letal en Texas. Sus crímenes fueron tan brutales como sin sentido, dejando una estela de destrucción. En este video, descubriremos qué ocurrió ese día, cuál fue su última comida y cuáles fueron sus últimas palabras. Para la mayoría, la historia comienza el 18 de marzo de 2004, cuando una mañana tranquila en Farmersville, Texas, se convirtió en pesadilla. Una joven madre no respondía a la puerta. Su casa parecía saqueada, como si alguien hubiera estado desesperado por encontrar algo o a alguien. Y en el dormitorio, su bebé de 5 meses fue encontrado llorando, solo, sobre una cama que había sido volteada por completo. La mujer se llamaba Rachel Toleson, tenía solo 20 años y había desaparecido. Pero para entender lo que realmente pasó, hay que retroceder más, volver a la noche anterior, el 17 de marzo. Ese día, Rachel había visitado la casa de su madre y luego volvió a la suya con su bebé, alrededor de las 10 de la noche. Fue una noche normal, pero en algún momento entre ese momento y el amanecer, todo cambió. A la mañana siguiente, su madre pasó a verla, como solía hacerlo, pero esta vez, la puerta trasera estaba abierta de par en par y la casa era un caos. La cama había sido desplazada de su lugar, el cabecero desprendido como si alguien hubiera caído sobre él, y una mesa de noche había sido empujada lejos de la pared. Pero lo extraño era que el bolso de Rachel seguía ahí, y su coche no había sido tocado. En el suelo de la cocina, sus papeles de divorcio estaban boca abajo, manchados con una gran huella de bota embarrada, y el pequeño Avery, de solo 5 meses, yacía solo sobre el colchón, pero Rachel no estaba por ningún lado. Cuando llegó la policía, supieron de inmediato que algo malo había ocurrido. No era alguien que simplemente empacó y se fue. En cuestión de horas, comenzó una búsqueda masiva. Docenas de vecinos, caminando, en cuatrimotos, incluso a caballo, registraron los campos y caminos de Farmersville. Buscaron sin descanso durante 5 días, pero no encontraron nada. Hasta que, a unos 16 kilómetros fuera del pueblo, un hombre que caminaba por el bosque vio algo en la tierra. Parecía el sitio de una fogata. Se acercó más y encontró los restos calcinados de una mujer joven. Más tarde, los investigadores confirmaron la verdad. Era Rachel. Su cuerpo había sido arrojado en medio de la nada, quemado y enterrado bajo un montón de troncos. Rápidamente quedó claro lo que el asesino había intentado hacer: borrar toda evidencia. No había huellas dactilares ni ADN, nada. Al principio, los detectives centraron su atención en Andrew, su esposo separado. El divorcio había sido complicado y fue Rachel quien lo había iniciado. Pero Andrew les dijo que había estado en una fiesta la noche que ella desapareció. Dijo que había bebido mucho, que lo llevaron a casa y que no salió después de eso. Su coartada parecía sólida. Varias personas en la fiesta recordaban que había estado ahí y recordaban lo borracho que estaba. Pero había un detalle que no desaparecía. En la fiesta hubo una fogata, y la madera utilizada para quemar el cuerpo de Rachel se parecía mucho a la leña de mezquite de esa misma fogata. Se analizaron todos los troncos, 8 de la escena del crimen y 3 de la fiesta a la que asistió Rachel la noche de su muerte. Cada uno tenía la misma firma química extraña, la misma mezcla de metales, el mismo contenido inusual de titanio. Esto significaba que provenían de la misma zona, quizá incluso del mismo árbol. Fue un avance. Por primera vez en la ciencia forense, la madera quemada se convirtió en prueba sólida. En un principio, eso volvió a poner la atención sobre Andrew. Estuvo en la fiesta, tuvo acceso al fuego, pero cuando los detectives siguieron investigando, algunos testigos dieron un nuevo dato. Andrew no había llevado la leña. Otro hombre lo hizo. Un joven de 21 años llamado Moisés Mendoza. Los testigos dijeron a la policía que Rachel y Moisés se conocían desde la secundaria. Tras su separación de Andrew, Moisés había mostrado interés en Rachel y hablaron brevemente en la fogata, pero ella les dijo a sus amigas que no estaba interesada en él. Cuando lo interrogaron por primera vez, Moisés no negó conocer a Rachel. De hecho, admitió haberla recogido esa noche
alegando que ella se fue con él por voluntad propia. Pero eso implicaría que ella eligió abandonar a su hija recién nacida, sola, en una casa saqueada, algo que nadie creía. Y luego, la historia se volvió más oscura. La siguiente vez que fue interrogado, Moises dijo que, mientras estaban en su camioneta, la estranguló hasta que perdió el conocimiento. Luego la llevó a un campo detrás de su casa, donde la agredió sexualmente. La estranguló otra vez y la arrastró más adentro del terreno. Ahí, la estranguló por tercera vez, esta vez hasta que dejó de moverse. Y para asegurarse de que realmente estuviera muerta, la apuñaló en el cuello. Al principio, dejó el cuerpo donde estaba, pensando que nadie lo encontraría. Pero cuando la policía empezó a acercarse, entró en pánico, y de pronto supo que tenía que deshacerse de las pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Así que la cargó en su coche y condujo hacia lo más profundo del condado rural de Collin, saliéndose por un camino de tierra, lejos de cualquier casa o carretera. Allí, en la quietud del lugar, la prendió fuego. Cuando las llamas se apagaron, enterró lo que quedaba bajo una pila de ramas, convencido de que nadie la encontraría jamás. Pero 6 días después, lo hicieron. Los investigadores comenzaron a revisar el pasado de Moises, y lo que encontraron fue alarmante. Tenía antecedentes. Pocos meses antes, había intentado secuestrar a varias mujeres en Dallas. Y en el momento en que Rachel desapareció, ya estaba en libertad bajo fianza. Cuando registraron su casa, todo empeoró. Encontraron un par de botas en su habitación, cubiertas de hollín y con un olor penetrante a gasolina. Los peritos compararon la suela con la huella dejada sobre los papeles de divorcio de Rachel, y un analista forense examinó los patrones de desgaste y las marcas en el talón. Fue una coincidencia perfecta. Luego encontraron los jeans. Estaban enterrados bajo ceniza y mugre, pero escondidas en la tela había diminutas partículas de sangre seca. Se enviaron a análisis, y cuando llegaron los resultados, no hubo dudas. Era la sangre de Rachel. El caso avanzaba con rapidez. Evidencia física, ADN, la huella de bota coincidente. Pero cuando confrontaron a Moises, no mostró reacción. No negó nada. No pidió perdón. Ninguna emoción. Se quedó sentado, frío y callado, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él. Moisés fue arrestado y acusado de homicidio capital. Y cuando llegó el juicio, la pregunta no era si lo había hecho, porque ya había confesado, sino si merecía la pena de muerte. Y no tomó mucho tiempo para que el jurado decidiera su destino. El 1 de julio de 2005, tras solo 4 horas de deliberación, emitieron su veredicto: culpable, y 2 días después dictaron la sentencia: muerte. La ley texana exigía que el jurado respondiera a 2 preguntas clave. ¿Representaba Moises un peligro futuro para la sociedad? ¿Y existía alguna razón por la cual debía ser perdonado? Respondieron que sí a la primera, y no a la segunda. Moisés comenzó su vida en el corredor de la muerte, dando inicio a una batalla legal que se prolongaría por años. Sus abogados alegaron que su equipo de defensa lo había fallado, que no investigaron lo suficiente su pasado, que pasaron por alto señales de enfermedad mental, trauma o cualquier cosa que pudiera haber cambiado la opinión del jurado. Pero todas sus apelaciones fueron rechazadas, primero en Texas, luego a nivel federal. La sentencia se mantuvo. El 23 de abril de 2025, después de pasar más de 2 décadas en el corredor de la muerte, Moises fue finalmente ejecutado. No se le permitió elegir su última comida. Texas eliminó esa opción en 2011, después de que 2 reclusos pidieran banquetes enormes y se negaran a comerlos. Ahora, todos reciben la misma comida que los demás presos. Después de que Moises fue sujetado a la camilla, su consejero espiritual rezó por él durante aproximadamente 2 minutos. Luego, Moises se volvió hacia la familia de la víctima. Uno por uno, se dirigió a ellos por su nombre: los padres de Rachel, sus 2 hermanos, su prima y su tío, todos observando desde una sala contigua a través de una ventana. «Lamento haberles arrebatado la vida de Rachel», dijo. También dijo que le había quitado a la hija de Toleson la oportunidad de crecer con su madre, y agregó: «Lo siento por eso. Sé que nada de lo que diga o haga podrá compensarlo,
Quiero que sepan que lo digo con sinceridad, lo siento. Su hija no estaba presente, pero esas palabras iban dirigidas a ella de todas formas. Luego, girándose hacia otra ventana, habló en español a su esposa, su hermana y dos amigos que lo miraban desde el otro lado del cristal. «Los amo, estoy con ustedes, estoy bien y en paz», dijo. «Ustedes saben que estoy bien y que todo es amor». A las 6:21, los fármacos comenzaron a fluir. Moises soltó 2 jadeos fuertes y luego empezó a roncar. Tras unas 10 respiraciones ruidosas, su cuerpo quedó inmóvil. Fue declarado muerto a las 6:40. A los 41 años, Moises Sandoval Mendoza estaba muerto.